Los sistemas de lagunaje son métodos naturales de tratamiento de aguas residuales que emulan procesos de depuración que ocurren en cuerpos de agua como ríos y lagos. Estos sistemas consisten en una serie de lagunas artificiales donde se lleva a cabo la degradación de materia orgánica y la eliminación de patógenos mediante procesos físicos, químicos y biológicos. Estos sistemas son especialmente adecuados para comunidades pequeñas debido a su bajo costo de construcción y mantenimiento, así como su simplicidad operativa. En esta primera imagen de lo que es las lagunas anaerobias, encontramos que llega un efluente y la laguna se divide en 3 capas. La capa 1 es capa de natas, que es la de la superficie. Es una capa flotante compuesta por gases, aceites y sólidos ligeros que se acumulan. Estos actúan como una barrera que limita la entrada de oxígeno, favoreciendo las condiciones anaerobias. Luego encontramos una zona de lodos, que es la del fondo de la laguna. Aquí se acumulan los sólidos sedimentados que son ricos en materia orgánica. Y su función es la principal, es la zona de actividad biológica anaerobia, donde los microorganismos se descomponen de la materia orgánica. En la de la mitad es la producción ya de los biogases, es la capita que vemos en la mitad, y se produce dióxido de carbono, metano, amoníaco y ácido sulfúrico. Esto es generado por todos la materia orgánica y funcionan pueden ser captados y utilizados como fuente de energía en algunos casos. De las lagunas aerobias podemos decir que es el mismo sistema de las anaerobias y lo que le podemos incluir es una turbina para que esta haga el movimiento y así pueda entrar oxígeno al sistema. En esta imagen de las lagunas facultativas encontramos el efluente, que es rico en materia orgánica y suministra la carga contaminante al sistema para ser tratada. En la parte superior de la laguna, donde la luz solar y el oxígeno disuelto permiten la actividad biológica aeróbica, encontramos que es la zona aerobia. El proceso de esta zona son las algas, la fotosíntesis y la producción de oxígeno. También encontramos las bacterias aeróbicas que utilizan este oxígeno para descomponer la materia orgánica saludable. Y en producto de esto se genera dióxido de carbono como subproducto. La parte de abajo, la zona intermedia de la laguna, en condiciones variables de oxígeno, la podemos llamar zona facultativa. El proceso en esta zona son las bacterias facultativas descomponen la materia orgánica, esto entendiéndonos el DBO suspendido, y trabajan tanto en presencia como ausencia de oxígeno. La parte inferior de la laguna, donde se acumulan los sólidos y lo podemos llamar la zona anaerobia, que es el proceso de las bacterias anaerobias descomponen la materia orgánica en ausencia de oxígeno, se producen gases como metano y dióxido de carbono. En lo último, lo que se ve más marrón es la cama de lodo, compuesta por sólidos sedimentados y biomasa muerta. La función de esto es actuar como un reservorio de materia orgánica que será descompuesta por microorganismos anaerobios. Para la laguna de maduración, que presentamos el esquema en esta foto, encontramos que en presencia de la luz solar es captada por las algas para realizar su proceso de fotosíntesis, y el oxígeno producido por las algas se disuelve en el agua, enriqueciendo la capa superficial. Este oxígeno es utilizado por las bacterias aeróbicas para descomponer los compuestos orgánicos presentes en el agua.
Dentro del cuerpo del agua encontramos que la eliminación de patógenos mediante el proceso de los patógenos son eliminados por exposición a la radiación ultravioleta. También son depredados por microorganismos presentes en el sistema, como aparece en la imagen, la que está bajito, los protozoos o rotíferos. En el cuerpo de agua de la laguna de maduración, en el volumen que se ve color verde, es la masa de agua donde ocurren los procesos de maduración. La función es pulir el agua residual eliminando nutrientes residuales, nitrógeno, fósforo, por ejemplo, y microorganismos patógenos. Esto hace que la calidad del agua mejore microbiológicamente y así salga en el efluente tratado el agua con calidad suficiente para descarga o reutilización en actividades específicas dependiendo de la normativa local. Las lagunas aerobias reciben aguas residuales que han sido sometidas a un tratamiento y que contienen relativamente poco sólido en suspensión. En ellas se produce la degradación de la materia orgánica mediante la actividad de bacterias aerobias, que consumen oxígeno producido fotosintéticamente por las algas. Las lagunas aerobias se pueden clasificar según el método de aireación, ya sea natural o mecánico, en aerobias y aireadas. Las lagunas aerobias, la aireación se da de manera natural, siendo el oxígeno suministrado por intercambio a través de la interfase aire-agua y fundamentalmente por la actividad fotosintética de las algas. Las lagunas aireadas, en ellas la cantidad de oxígeno suministrada por medios naturales es insuficiente para llevar a cabo la oxidación de la materia orgánica, necesitándose un suministro adicional de oxígeno por medios mecánicos. En lagunas anaerobias, el tratamiento se lleva a cabo por la acción de bacterias anaerobias. Como consecuencia de la elevada carga orgánica y el corto periodo de retención del agua residual, el contenido de oxígeno disuelto se mantiene muy bajo o nulo durante este proceso. La estabilización en estas lagunas se da en 3 etapas. Primera etapa, hidrólisis, en donde los compuestos orgánicos complejos e insolubles se transforman en otros compuestos más sencillos y solubles en agua. Segunda etapa, la formación de ácidos, en donde los compuestos orgánicos sencillos generados en la etapa anterior son utilizados por las bacterias generadoras de ácidos, produciéndose su conversión en ácidos orgánicos volátiles. Tercera etapa, la deformación de metano. Una vez que se han formado los ácidos orgánicos, una nueva categoría de bacterias llamadas metanogénicas actúa y los utiliza para convertirlos finalmente en metano y dióxido de carbono. Lagunas facultativas son aquellas porque poseen una zona aerobia y una anaerobia, siendo respectivamente en superficie y fondo. La finalidad de estas lagunas es la estabilización de la materia orgánica en un medio oxigenado, proporcionado principalmente por las algas presentes. En este tipo de lagunas se puede encontrar cualquier tipo de microorganismo, desde anaerobios estrictos en el fango del fondo hasta aerobios estrictos en la zona adyacente a la superficie. En una laguna facultativa existen 3 zonas, una zona superficial en la que existen bacterias aerobias y algas en una relación simbiótica. Las bacterias utilizan el oxígeno suministrado por las algas para metabolizar en forma aerobia los compuestos orgánicos y en este proceso se liberan nutrientes solubles, nitratos y fosfatos, y dióxido de carbono en grandes cantidades, los cuales son utilizados por las algas para su crecimiento. Una zona inferior anaerobia en la que se descomponen activamente los sólidos acumulados por acción de las bacterias anaerobias, una zona intermedia que es parcialmente aerobia y anaerobia, en la que la descomposición de los residuos orgánicos la llevan a cabo las bacterias facultativas. Lagunas de maduración. Estas lagunas operan siempre al menos como lagunas secundarias, es decir, como mínimo el agua residual ha pasado por otro tratamiento antes de ser introducidas en ellas. La secuencia más habitual es la de la laguna anaerobia, seguida de la laguna facultativa y por último de laguna de maduración. Este tipo de lagunas tiene como objetivo fundamental la eliminación de bacterias patógenas. Además de su efecto desinfectante, las lagunas de maduración cumplen otros objetivos como son la nitrificación del nitrógeno amoniacal,
cierta eliminación de nutrientes, clarificación del efluente y consecución de un efluente bien oxigenado. La eliminación de patógenos en las lagunas de maduración se debe a la acción combinada de varios factores que en conjunto crean una condición muy desfavorable para su supervivencia. Factores como la temperatura, el pH, oxígeno disuelto, concentración de nutrientes y presencia de predadores. Para los parámetros de diseño de las lagunas aireadas podemos encontrar tres fuentes de información, las cuales son la resolución 0330 del 2017, el libro de Álvaro Orozco y el libro de Romero Rojas. Como primer parámetro que podemos encontrar tenemos los sólidos suspendidos totales, los cuales son entre 100 y 400 miligramos por litro para una laguna aerobia y para una laguna facultativa entre 50 y 200 miligramos por litro. En el caso de el libro de Álvaro Orozco podemos ver que los valores son iguales. En el caso de la edad de los lodos podemos ver que estos son de 3 a 6 días. Y esto para una laguna aerobia. Para una laguna facultativa es aproximadamente de 100 días. La retención hidráulica es de 3 a 6 días en el caso de la laguna aeróbica, y en el caso de la laguna facultativa es de 4 a 10 días. La profundidad de estas lagunas pues es de 2 a 5 metros en los dos casos. En el constante de remoción de DBO podemos ver que es de 0,5 a 1,5 en el caso de la laguna aerobia, y en el caso de la laguna facultativa es de 0,5 a 0,8. Encontramos que en el régimen de mezcla pues tenemos una mezcla parcial, y para la potencia mínima de esto para el aireador es de 5 a 8 kilowatts por 1000 metros cúbicos, y esto en el caso de la laguna aeróbica. Para la laguna facultativa encontramos que es de 1 a 1,25 kilowatts por 1000 metros cúbicos. Aquí cabe resaltar que pues de esto, en el caso de la laguna facultativa es más pequeña la potencia necesaria, debido a que estas tienen una mayor facilidad de manejo, por así decirlo. Igualmente pues son las más usadas, y estas tienen un tiempo para retirar los lodos más extenso, o sea que hay que retirar los lodos menos veces. Romero Rojas también nos da otras indicaciones. Nos dice que como las lagunas aireadas tienen tiempos de retención prolongados, pues no es necesario localizar las tuberías de entrada cerca o debajo de un aireador. Esto, sin embargo, para evitar las acumulaciones de lodos a la entrada, se recomienda colocar una rejilla como pretratamiento y prolongar la tubería del efluente más allá de del talud de la laguna. Por otra parte, pues nos dice que las unidades de aireación se consiguen comúnmente en capacidades de 0,75 a 75 kilowatts o de 1 a 100 caballos de potencia. Para lagunas pequeñas que requieren menos de 7,5 kilowatts o 10 caballos de potencia, se usa solamente un aireador en un estanque cuadrado. Para potencias entre 7,5 y 75 kilowatts o de 10 caballos a 100 caballos de potencia, se prefiere usar dos aireadores en un estanque rectangular. Para las lagunas anaerobias pues podemos encontrar que la profundidad debe estar entre 2,5 a 5 metros. La carga orgánica volumétrica debe estar entre 100 a 500 gramos de DO5 sobre metro cúbico por día, y el tiempo de retención debe estar entre 1 a 3 días. También pues el RAS nos indica que en aquellas situaciones en las que se decida cubrir las lagunas anaerobias como mecanismo para control de olores, será necesaria la instalación de dispositivos de seguridad, como lo pueden ser sistemas atrapallantas o válvulas de alivio de presión y vacío. Asimismo pues también se dispone
de tareas para la quema controlada del exceso de gas que no se ha aprovechado. Los criterios de diseño para una laguna de maduración, pues principalmente pues estas lagunas se utilizan como un proceso de pulimiento del efluente de lagunas precedentes. Para la remoción de patógenos, una laguna de maduración tendrá una profundidad de 0,9 a 1 metro aproximadamente, y el tiempo de retención depende de la eficiencia de remoción de patógenos usando a los coliformes fecales como indicadores. Aunque hay modelos que incluyen la remoción de huevos de Hamiltons, igualmente dicho tiempo de retención dependerá del crecimiento bacteriano necesario para lograr los niveles permitidos. Cabe resaltar que pues estas lagunas de maduración a veces solo actúan como un sedimentador. Como parámetros generales para todas las lagunas, pues se debe garantizar un borde libre de 0,3 a 0,5 metros para minimizar los efectos del viento y absorber temporalmente las sobrecargas hidráulicas. Cuando se anticipen condiciones de alta turbulencia atmosférica, el borde libre deberá ser de 0,51 a 0,8 metros. También otras consideraciones que se deben tener en cuenta es que la localización de las lagunas debe permitir un adecuado flujo de los vientos para garantizar una mezcla conveniente en la laguna. Teniendo en cuenta las condiciones de excavación y relleno, deberán seleccionarse adecuadas pendientes de los taludes internos y externos. También los taludes internos deberán estar protegidos contra aloje, erosión y crecimiento de vegetación. También dependiendo de las características topográficas es necesario prever un adecuado drenaje de las aguas lluvias, evitando que éstas pasen por encima de los diques. Las lagunas deberán contar con tratamiento preliminar que incluya cribado, desarenado y medición de caudales. También deben preverse conductos de ingreso a las lagunas como una velocidad para caudal medio de diseño de 0,5 metros por segundo, y se tendrá en cuenta dispositivos de ingreso tales como codo sumergido hacia el fondo, codo sumergido desde el fondo hacia la superficie y codo hacia el fondo exterior. Se debe instalar una tubería de paso directo bypass para desviar los efluentes de la laguna en caso necesario. Los dispositivos de salida deberán considerar los siguientes aspectos: la localización, la cual deberá realizarse en el extremo opuesto del ingreso para evitar cortocircuitos. La salida no deberá estar alineada con la entrada para minimizar cortocircuitos, y se deberá disponer de dispositivos de nivel fijo o de nivel variable según la conveniencia. También se deben colocar pantallas alrededor del conducto de salida para prevenir la salida de material flotante hacia el cuerpo de agua receptor. A continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio práctico, el cual tiene como objetivo el diseño de una laguna aerobia de estabilización por el método fotosintético. El siguiente ejercicio nos plantea que deseamos renovar el 90% de una DBOU en un agua residual con las siguientes características. Tenemos los siguientes datos. Tenemos que un DBO último de 150 miligramos por litro, una temperatura mínima de 15 grados centígrados, un flujo de 10 litros por segundo, que es lo mismo a 864 metros cúbicos por día, un factor de dispersión de 1 y una latitud de 10 grados. Con estos datos vamos a dar solución a este problema. Como primer paso, vamos a determinar cuál es el mes crítico para este ejercicio. En este caso se nos dice que es el mes de junio. El mes crítico hace referencia al mes donde hay menos cantidad de luz solar para nuestro sistema de lagunaje. En este caso pues tenemos una tabla la cual nos va a permitir dar cuáles son los valores de radiación solar máximos y mínimos dependiendo de la latitud y el mes. En este caso sabemos que tenemos una latitud de 10 grados, por lo tanto nos precisamos en esta columna donde dice latitud y la llevamos a donde está nuestro mes crítico, en este caso junio. Llevamos nuestra latitud y vemos que tenemos una radiación solar de 262 como máxima y 129 como mínima. Apuntamos estos datos y proseguimos con una relación muy importante para lo que sería esta ecuación. Tenemos la relación de P, que básicamente es la referencia a la relación entre horas posibles de día de sol y horas reales de sol. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos posible solo 12 horas al día de sol, porque son 12 horas en las que la luz se puede llegar a dar en nuestro
en nuestro país. Pero sin embargo, por distintas razones, no siempre vamos a contar con esas 12 horas. En este caso, la relación se propone que tenemos 8 horas de luz real sobre las 12 posibles. Esta relación nos da un resultado de 0.666. Siguiendo, entonces vamos a tenerla a reemplazar en la ecuación, donde tenemos el valor de la radiación solar mínima más P, que es la relación de horas solares, con la resta entre la radiación solar máxima y mínima. Reemplazamos y tenemos que el resultado son 217,6 calorías sobre centímetro cuadrado por día. Este es la radiación solar. Con este resultado podemos seguir con el siguiente paso, y es encontrar el factor de oxigenación. ¿Cómo podemos encontrarlo? En este caso tenemos que nos dice que hay un 90% de la DBO última. Con este 90%, ese 90% es el porcentaje de remoción de la DBO última. Entonces con este 90% nos posicionamos en esta columna de porcentaje de la DBO afluente eliminado, que quedaría más o menos por aquí, y la llevamos a donde está esta línea negra, donde está la parte A. Como podemos ver, se interceptan más o menos por aquí, y vemos que este valor es un valor aproximado a 1.6. Este 1.6 es el factor de oxigenación, y con este factor de oxigenación vamos a dar el siguiente paso para hallar el tiempo de retención hidráulica. Para el tiempo de retención hidráulica debemos asumir una profundidad. En este caso, como es una laguna aerobia, podemos definirla entre 0.5 y 1 metro de profundidad. En este caso vamos a darla por 0.5 metros, y con ella vamos a reemplazar en la ecuación. Tenemos que la ecuación del tiempo de retención hidráulica es la profundidad por el valor del DBO último sobre 0.025, que es una constante que va de la mano con el factor de oxigenación. Por el factor de oxigenación por el valor de S, que ya lo hemos calculado. Una vez reemplazamos y resolvemos, nos da un valor de 8.6 días. Con este valor podemos seguir a encontrar el área superficial. El área superficial, la fórmula se delimita por el caudal por el tiempo de retención hidráulica sobre la profundidad. En este caso reemplazamos y el resultado nos da 14.860.8 metros cuadrados. Generalmente las áreas superficiales en los lagunajes se dan por la unidad de hectáreas, puesto que son lugares muy amplios, por lo tanto que facilita su medida la unidad de área de hectáreas. Por lo tanto hacemos la conversión, donde una hectárea es aproximadamente 10.000 metros cuadrados, y eso nos da un resultado de 1.49 hectáreas. Con este resultado también podemos hallar la carga orgánica superficial. Entonces con esto vamos a realizar la siguiente ecuación. El dB último por el caudal por este factor de conversión. Este factor de conversión quiere decir 1 kilogramo, que son 1000 gramos, sobre el área superficial. Reemplazamos 150. En este caso este 150 no va a ser miligramos litros, sino que va a ser gramos sobre metro cúbico por 864 y por el factor de conversión. Ponemos esto para que los gramos se cancelen y nos quede en función de kilogramos. De esta manera nos da que la carga orgánica superficial es de 57 kilogramos sobre hectárea por día, que es la unidad de medida para la carga orgánica superficial. Por último vamos a calcular la carga hidráulica, la cual es simplemente hallar el caudal sobre el área. Lo hallamos y nos da un valor de 0,0581 metros por día. Sin embargo, vamos a hacer un factor de conversión para basarlo a centímetros por día. Entonces realizamos este factor de conversión y nos da como resultado 5.81 centímetros por día. Y de esta manera terminamos este ejercicio. Para el diseño de la hoja de Excel, pues realizamos un cálculo de un ejercicio que hemos trabajado anteriormente, y donde pues acá podemos encontrar las fórmulas que se usan para diseñar estas lagunas. Acá podemos encontrar que tenemos de primero las fórmulas como son la de la radiación solar, la relación de las horas de radiación solar, que es pues esta pues simplemente es las horas de radiación real durante el día, y va sobre las horas posibles de sol durante el día, o sea de radiación durante el día.
También encontramos la fórmula de tiempo de retención hidráulica, el de área superficial, el de carga orgánica superficial y también el de la carga hidráulica. Y pues acá podemos encontrar el ejercicio que pues fue el que se trabajó en este mismo video. Encontramos que pues tenemos unos datos suministrados que eran los que nos daba el ejercicio, y unos datos asumidos como son la altura, la radiación solar mínima y la máxima, pues que técnicamente no son como tal asumidos, pero sí los obtenemos de las tablas que están en la parte de la derecha. Entonces pues son valores sacados de estas tablas, entonces por eso se tomaron como valores asumidos. También encontramos las horas de radiación solar, o sea las horas reales y las horas posibles, y encontramos el F. También podemos encontrar pues la solución del respectivo ejercicio ya hecho en la calculadora de Excel, y pues si llegamos a cambiar cualquier valor o un dato, pues este va a cambiar automáticamente todos los valores. Pues nos sirve para poder realizar un cálculo más rápido. Ya teniendo esto diseñado, pues se pueden obtener los resultados de una manera rápida y eficaz.